El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, los saludamos Marce Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En la próxima media hora les contaremos las últimas noticias de la Fiscalía General de la Nación, los avances y logros de sus unidades nacionales, regionales y seccionales. Estos son nuestros titulares. La Fiscalía General de la Nación está con la paz. En Medellín, el fiscal Eduardo Montealegre presentó importante propuesta para garantizar que no haya impunidad en procesos de justicia transicional. A 2.129 llegó el número de restos identificados y entregados por la Fiscalía a los familiares de víctimas de grupos armados ilegales. La última ceremonia se realizó en Villavicencio Meta. Con excelentes resultados, se cumplió un año de la entrada en funcionamiento de la sede de la Unidad contra Bandas Criminales BACRIM en la ciudad de Cúcuta. En Chocó fue desarticulada peligrosa organización vinculada a las redes del narcotráfico. Y en Cundinamarca, desmantelada red dedicada a secuestrar y extorsionar a empresarios. Germán Augusto Granada, investigador del CTI y gran caricaturista. Este es el talento de nuestra gente. Comenzamos. En Barranquilla se dieron cita el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet. El objetivo fue realizar un consejo de seguridad al que asistieron el gobernador y los alcaldes del departamento del Atlántico. La reunión contó con la presencia de las autoridades del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla, los alcaldes municipales, altos mandos policiales y militares de la región. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se refirió al plan piloto en el Departamento del Atlántico, en la lucha en contra del crimen organizado. El fiscal, desde que fue elegido, ha venido proponiendo, y hemos tenido muchas conversaciones en ese sentido, cambiar de enfoque y darle un enfoque integral en la lucha contra las bandas criminales, contra el crimen organizado, para atacar las estructuras, las organizaciones, y no hacer lo que se venía haciendo de atacar únicamente a los individuos. El mandatario se refirió también a la importancia del enfoque dado a este plan piloto para alcanzar buenos resultados en la seguridad de los colombianos. Yo celebro muchísimo porque esto es un paso importantísimo en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra las diferentes modalidades de delitos que estamos detectando. El presidente celebró además el avance logrado en Barranquilla en la lucha contra la extorsión y presentó cifras sobre la reducción de los delitos cometidos con más frecuencia en esta región del país. Una reducción sustancial, no solamente en casos denunciados, sino también en lo que los comerciantes y los extorsionados han venido diciéndole a las autoridades. Se sienten mucho más seguros con las acciones que se han venido presentando. 15% en homicidios, una reducción del 15%, 16% en lesiones comunes, 16% en hurto a residencias, 8% en hurto a comercio, 6% en hurto a personas, 82% en piratería terrestre, 38% en hurto de vehículos y 28% en hurto de motocicletas. El fiscal anunció que la gobernación y la alcaldía harán una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos entre este año y el próximo, como apoyo a la Fiscalía para la creación de una nueva unidad especializada para desarticulación de bandas criminales. Se trata entonces de una nueva unidad, que es una unidad interdisciplinaria, que va a estar conformada no solamente por fiscales y miembros de policía judicial, sino fundamentalmente por analistas y conocedores de estructuras criminales con la finalidad de hacer un esfuerzo para la desarticulación de las mismas.
El fiscal anunció la creación en Barranquilla de una institución universitaria para capacitación de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a crear en Barranquilla una institución universitaria dependiente de la Fiscalía General de la Nación, que desde Barranquilla va a irradiar toda la capacitación en materia de policía judicial para la costa caribe. En la intervención, el doctor Montealegre indicó que su compromiso es llevar la presencia de la Fiscalía y del CTI a cada uno de los municipios del Atlántico. La Fiscalía General de la Nación está comprometida con la paz. Por eso en Medellín el fiscal Eduardo Montealegre propuso un mecanismo que garantizará que no haya impunidad en los procesos de justicia transicional frente a graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de lo que se conocerá como la doble imputación, una que se le haría a los máximos responsables o comandantes y otra que se realizaría frente a la organización. La doble imputación de un sistema judicial transicional garantiza para el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que las graves violaciones a los derechos humanos y lo que se conoce como delitos de sistema que hayan sido cometidos en Colombia, la macrocriminalidad y las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos no vayan a quedar en la impunidad. Este es un mecanismo que permite que no exista impunidad, porque a pesar de que se renuncia al ejercicio de la acción penal frente a los combatientes, de que se renuncia al ejercicio de la acción penal inclusive frente a graves violaciones a los derechos humanos, incluso de delitos de lesa humanidad, incluso de crímenes de guerra, frente a los combatientes rasos, pues es el mecanismo de la doble imputación centrado en máximos responsables y centrado en imputación a la organización, lo que permite que no, o lo que facilita y da lugar a que no exista impunidad frente a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Durante el 9º conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz, que se realizó en Medellín, Antioquia, en días pasados, el fiscal general explicó que la comisión de estos delitos se caracterizan por la convergencia de un hecho individual inmerso dentro de la acción de una estructura delictiva. Es decir, que al conocer la articulación y el funcionamiento de la organización, se puede determinar la responsabilidad de cada sujeto. Sobre la base de que una vez que se le ha imputado a la organización esa grave violación a los derechos humanos, a partir de ahí tenemos que entonces hacer una imputación individual para determinar cuál era el papel, cuál era la función que un determinado sujeto, un determinado individuo cumplía en el marco de esa organización. Para dar más claridad a la aplicación de la doble imputación, el fiscal general explicó que casos como secuestros, reclutamiento de menores o la práctica de delitos sexuales, que hacen parte de una política planificada por los máximos responsables, se les puede imputar, a pesar de que sus combatientes hayan cometido esos delitos en lo más recóndito del territorio nacional. Que el Estado se centre en la doble imputación, estableciendo claramente a través de sus mecanismos de persecución cómo era la estructura y la ingeniería de esa maquinaria, cómo eran sus piezas, cómo eran sus tornillos, cómo eran todos esos mecanismos de funcionamiento. Esta aplicación de la tesis alemana de la autoría mediata en virtud de los aparatos organizados de poder aparece como uno de los elementos fundamentales de reparación propia del derecho internacional de los derechos humanos, que es la garantía de la no repetición. La Fiscalía continúa adelante con su misión de esclarecer la verdad y reparar a las víctimas de la violencia, buscando e identificando los restos de personas que completan años desaparecidas. Hasta hoy han sido entregados 2.129 restos. En Villavicencio Meta se realizó la última entrega. En una ceremonia, la Subunidad de Exhumaciones de Justicia y Paz entregó los restos de 26 víctimas de los grupos armados ilegales a sus familias, con el propósito de que las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Quienes con apoyo psicosocial recibieron a sus seres queridos, a los que buscaron de manera infructuosa por muchos años, o que fueron enterrados en apartados sitios de los departamentos de Meta, Guaviare y Bichada. Para nosotros como entidad y para las víctimas son momentos absolutamente importantes, por cuanto para las víctimas, siendo casos de desaparición forzada y de homicidio en su gran mayoría, significa el momento, el cierre del duelo para ellos. En el Meta, esta subunidad ha inspeccionado 369 fosas,
otras 137 en el departamento de Guaviare y 8 más en el Bichada, con un total de 414 excavaciones donde se encontraron 648 cuerpos, a pesar de las dificultades para acceder a las zonas y el riesgo de seguridad por el orden público. Aquí en el llano hay lugares extensos, pero nosotros contamos con el apoyo de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que nos acompaña en cuanto a la seguridad, porque desgraciadamente todavía las zonas en Colombia seguimos con la tristeza de la violencia, todavía continúa. La Fiscalía hace un llamado a los familiares de las víctimas para aumentar las posibilidades de hallar a sus seres queridos. Contamos con una herramienta muy importante en estos momentos, que es el Código Nacional de Genética, es el Banco de Genética. Por eso es importante que todas las personas que tengan desaparecidos se acerquen a nuestra unidad de justicia y paz, a cualquier fiscalía en Colombia, para que ordenarle la toma de muestra de sangre para alimentar el banco de genética de familiares. Familiar de Javier David Riveros Castro. Gracias al trabajo de investigadores y expertos en identificación de la Fiscalía, las familias lograron encontrar a sus parientes después de varios años. Señores de la Fiscalía, muchas gracias por colaborarme y ayudar a buscar a mi hijo y poder esclarecer la verdad de lo que pasó con mi hijo. Gracias a ustedes todos y que mi Dios los bendiga. En los próximos días, las familias de otras 22 víctimas tendrán tranquilidad cuando la Unidad de Justicia y Paz entregue los restos óseos de estas personas que fueron exhumadas en el departamento de Casanare. La Fiscalía ha fortalecido su presencia en el noroccidente del país. Por eso, hace un año abrió en Cúcuta las puertas de oficinas especiales de la Unidad contra las Bandas Criminales, BACRIM. En las últimas semanas, la capital del norte de Santander ha sufrido la arremetida de la banda criminal de los urabeños con el denominado Plan Pistola, que dejó un muerto y 3 policías heridos. Como respuesta, la Fiscalía General de la Nación ha dado un contundente golpe judicializando a 17 miembros de esta banda, quienes podrían afrontar condenas hasta por 40 años. Ese mismo día se logró judicializar a 3 personas que fueron autores materiales del hecho. Estas personas se les imputaron los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, de defensa personal agravada. La presencia de las bandas criminales en Cúcuta se remonta al 2006 como producto de la desmovilización de los integrantes de grupos paramilitares, quienes encontraron un escenario propicio para montar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, contrabando, secuestro y extorsión. El fenómeno en Cúcuta, aunque todos conocemos que el accionar de estas bandas criminales tienen como un modus operandi específico, determinado, que es lucrarse, tiene en Cúcuta unas variables que lo hacen especial, y es que el tema de la frontera, el tema de la cultura de la ilegalidad en la ciudad de Cúcuta y sus alrededores hace que para los delincuentes disputarse el control sobre esas circunstancias sea, entre comillas, un muy buen negocio. Durante el 2013, la Unidad Nacional contra las Bandas Criminales ha logrado importantes resultados en el debilitamiento de estas estructuras dedicadas al crimen, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad. Precisamente en la lucha contra las BACRIM, la Fiscalía desarticuló en el departamento del Chocó una banda denominada Los Chacales, que estaba al servicio del narcotráfico. Después de 1 año y medio de investigación, el CTI, con apoyo de la Armada Nacional, desarticuló el combo delictivo Los Chacales durante un operativo realizado en el barrio El Poblado de Vallasolano. 10 de sus integrantes que delinquían en el Pacífico colombiano fueron capturados, entre ellos su cabecilla. La investigación contra la banda delincuencial Los Chacales, que hacía presencia en Vallasolano y en la costa pacífica chocuana, nace como respuesta a la nueva metodología de investigación implementada por el señor fiscal general, el doctor Eduardo Montealegre, que no investiguemos hechos aislados en el crimen organizado, sino investiguemos estructuras criminales. Los integrantes de la banda criminal que mantenían zozobra a los pobladores supuestamente eran desplazados víctimas de la guerrilla. Sin embargo, la Fiscalía estableció su verdadero origen. Alrededor de hace unos 3-4 años, y son familias, son tíos, primos, hermanos, cuñados, y en el rastreo que se ha hecho, esa familia va de Jurado y se instala allí en Vallasolano y hace control al crimen y a toda la comunidad de un sector de Vallasolano.
En la investigación se identificaron las modalidades que los chacales desarrollaban con el narcotráfico. La principal era la denominada pesca blanca, recuperando los cargamentos de cocaína que eran lanzados al mar por los traficantes cuando eran perseguidos por los guardacostas. La segunda modalidad era ofrecer la fuerza criminal que ellos tenían y la experiencia en llevar droga desde Bahía Solano, desde Juradó y desde toda la costa del Chocó hacia Panamá en lanchas rápidas. Ellos son expertos pilotos de estas lanchas y ofrecían ese recurso, ese profesionalismo, ese dominio en la zona, lo ofrecían a varios narcotraficantes y a otras organizaciones criminales, incluidas los jurabeños e incluidos los rastrojos. Estas alianzas fueron pactadas luego de una tregua para evitar enfrentamientos. Por eso la estructura se convirtió en una herramienta de soporte para las otras bandas criminales. Lo que nosotros conocemos por otras investigaciones que se han realizado es que los chacales fueron un motor principal para la llegada de los jurabeños a Bahía Solano. Ellos aprovecharon el debilitamiento que se estaba dando sobre los rastrojos por la cantidad de capturas que se han dado a miembros y cabecillas de esta organización criminal allí en todo el Pacífico. El seguimiento a esta estructura permitió a un juez de control de garantías de Quibdó poner tras las rejas a sus integrantes, luego de que la Fiscalía les imputara cargos por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, por el cual podrían afrontar una pena superior a los 10 años de prisión. Gracias al trabajo de investigación del Cuerpo Técnico de Investigaciones, el CTI, fue desmantelada una peligrosa banda dedicada al secuestro y a la extorsión de empresarios. Una de las víctimas fue plagiada en Cundinamarca con complicidad de uno de sus trabajadores en un caso muy particular que incluyó una supuesta huaca. El caso ha sido catalogado como uno de los mejores resueltos por el CTI este año. La noticia del secuestro de Humberto Sarmiento Villate, un joven universitario de 23 años, hijo de un comerciante de la capital del país, se convirtió para el Grupo contra el Secuestro y la Extorsión del CTI en una compleja investigación. La persona que logra convencerlo a él y engañarlo fue un ex empleado de la empresa del papá, que era supervisor de la empresa de vigilancia que le prestaba el servicio a esta compañía. Él se vale de tener ese contacto con el papá de la víctima para empezar a convencer al joven Humberto con el cuento de ir a extraer una huaca de unos dólares. Esta es una de las dos fotografías con las cuales los secuestradores del joven, quienes se identificaban como militantes del Frente 26 de las FARC, de los llanos orientales del Meta y Bichada, enviaron al teléfono de los familiares de la víctima, por quien exigían la suma de 5.000 millones de pesos para su liberación. Se logra conocer que la negociación del monto a cambio de la libertad del joven Humberto se estaba llevando a cabo desde el establecimiento carcelario de La Picota. Allí una persona que se encontraba postulado a Justicia y Paz empieza a enviarle mensajes por vía BlackBerry al padre de la víctima. Las investigaciones lograron establecer que el secuestro de Humberto Sarmiento Villate había sido perpetrado por un grupo de delincuencia común y que el líder de dicha banda era este hombre, John Alberto Orozco Campo, el ex vigilante de la empresa de la familia Sarmiento, desmovilizado de un bloque paramilitar. Estas personas llevan a cabo actividades delictivas relacionadas con la estafa a diferentes ciudadanos, a comerciantes, ganaderos de la ciudad de Bogotá. Con información obtenida por el equipo del CTI en asesoría a las víctimas, entrevistas, interceptación de comunicaciones, búsquedas selectivas en bases de datos y una fuente humana que confiesa su participación en el secuestro de Humberto Sarmiento, se logra la identificación del resto de la banda criminal y del sitio donde fue enterrado el cadáver del joven, en zona rural del municipio de Yacopí, Cundinamarca. Las personas que llevaron a cabo este hecho delictivo conocían detalladamente tanto al padre del secuestrado como al joven. Entonces para ellos era inaudito pensar de dejar con vida a este joven porque pues sabían que él mismo los iba a delatar. ¿Ese es usted?
Gracias a esta investigación, 9 personas integrantes de la banda están privadas de la libertad y podrían pagar hasta 30 años por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas. John Orozco, alias Cristian, autor intelectual del crimen, está prófugo de la justicia. En una especie de jardín temático se convirtió el búnker de la Fiscalía en Medellín. Desde hace unos días, flores y espejos de agua hacen más amable la entidad ubicada en el corazón de la ciudad de la eterna primavera. Desde hace 5 meses, la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Medellín tiene un nuevo rostro, gracias a la gestión de una santandereana que tomó las riendas de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera. De los espacios rígidos de trabajo se pasó a un ambiente abierto donde los servidores disfrutan de sus ratos libres en un ambiente rodeado de paisajismo y todo sin que la entidad tuviera que invertir un solo peso de su presupuesto oficial. Los costos más aproximados, así que hayamos invertido, está más o menos en unos 30-35 millones de pesos. Esto es una labor que se ha hecho por gestión directa del despacho de la Dirección Administrativa y que no ha incurrido en cero presupuesto oficial de la entidad. No se ha invertido absolutamente ni un peso del presupuesto oficial y creo que por eso hemos hecho una gestión maravillosa. Pero no solo de paisajismo disfrutan fiscales y empleados. Hace 2 semanas la Fiscalía puso en funcionamiento en la sede Caribe un moderno restaurante. Hay especialidades de almuerzos, donde hay diferentes menús, donde el precio es muy económico, es tan económico que es el precio que está compitiendo en los restaurantes aquí por fuera y no están en un sitio tan agradable, tan cómodo, tan tranquilo como es este. La Dirección Administrativa de Medellín se inventó además una novedosa forma para decorar la sede y al mismo tiempo recordar a los fiscales los beneficios de tomar decisiones judiciales sobre algunos bienes incautados que podrían aportar recursos adicionales. Hay una cantidad de bienes incautados que nos están generando una cantidad de gastos que hay que tomar decisiones judiciales sobre esos bienes y que si las tomamos nos van a liberar una cantidad de recursos, que son recursos que nos pueden servir para todos los requerimientos adicionales que tenemos. A mediano plazo, la Dirección Administrativa y Financiera de Medellín planea construir un polideportivo en su sede principal y acondicionar un espacio donde se prestará el servicio médico las 24 horas del día, incluido el servicio de ambulancia. Berman Augusto Granada Aguilar es un investigador del CTI de Ibagué, Tolima. Él, por medio de la caricatura, representa una realidad de una forma divertida, una destreza que le ha permitido hacer parte de proyectos informativos y publicitarios para la Fiscalía. Este es el talento de nuestra gente. La destreza para dibujar y plasmar en una hoja de papel la realidad de forma exagerada y con humor, Germán Augusto la desarrolló desde pequeño. Su influencia fueron las historietas de superhéroes de revistas y afiches. Yo leía mucho Calimán, Águila Solitaria, Memín, Superman, los cómics de DC, de Marvel, todo ese tipo de literatura de ese octavo arte que le llaman o noveno arte. Tuvo mucha influencia en mí desde pequeño, me gusta mucho leer y de paso si está ilustrado mucho mejor. Sus caricaturas son el fruto de una técnica que destaca el cuerpo humano y lo coloca en contextos cotidianos. Es una combinación de caricatura, cómic y imágenes reales. No es tan exagerado, yo no exagero mucho las cabezas de la gente que en caricatura siempre hay unas cabezas enormes, no. Yo trato de mantener las proporciones, sí, pero pues siempre exagerando rasgos. Es publicista de profesión, padre de 2 hijos y combina su pasión por la caricatura con la producción de materiales publicitarios como avisos y campañas promocionales. Ahora, como miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, produce estas piezas que son utilizadas dentro de la institución. Hace poco hubo un proyecto del Código de Ética donde se necesitaba mostrar a la gente que tenemos principios, valores, que el respeto, la solidaridad, la honestidad, esos valores son importantes, los principios. Entonces quería buscar una manera diferente de mostrarlos al público. Las caricaturas, inicialmente hechas a mano alzada, son sometidas posteriormente a un proceso digital que le permite crear avisos como estos, que fueron ubicados en las instalaciones de la seccional Ibagué. Eventualmente utilizo el computador, un software gráfico para aplicar color. Lo que hago es que hago el dibujo a mano alzada, lo escaneo y le aplico color para darle ciertos toques realistas, cierto brillo, darles volumen, darle sombras, darle
pues que quede con buena calidad. Como integrante del grupo de criminalística del CTI, Germán hace planos topográficos, retratos hablados y bosquejos. Su próximo proyecto será el dibujar un bus escalera con caricaturas de sus compañeros que represente la unidad y trabajo en equipo de los funcionarios. Hemos llegado al final de Fiscalía para Todos, el espacio institucional de la Fiscalía General de la Nación. Recuerde que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que la ciudadanía presente sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá el 414-9137. También pueden hacer sus consultas en nuestras redes sociales, en Twitter, @FiscalíaCol y en la página web www.fiscalía.gov.co. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche en un capítulo más de Fiscalía para Todos en señal institucional. Hasta entonces. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.